Granted, look. 괜찮은 무슨 말이죠? On my brain for some time. Hola Michelle, hola Andrés, hola a todos los que nos están viendo. Bueno, hoy vamos a hablar de Underground, del director Emir Kusturica, director serbio que se define como yugoslavo. Para hablar de su filmografía destacada, hablo de la película Papá está de viaje de negocios en 1985, por la cual le dieron la Palma de Oro en Cannes. En 1988 hace Tiempo de Gitanos. En 1995 hace Underground. En 1998 hace Gato Negro, Gato Blanco. Más recientemente el documental El Pepe, Una Vida Suprema, con Pepe Mujica, donde lo vemos pues a Kusturica tomando mate ahí con Pepe Mujica, ¿no? Literal. Bueno, para ya entonces hablar de Underground, gana el premio La Palma de Oro en Cannes. Un conflicto sin fin, digamos, que se puede evidenciar leyendo pues los títulos de la película, ¿no? Digamos los capítulos, que son tres etapas de la historia. El primero que habla de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y pues la resistencia que hacen, digamos, contra la invasión alemana, hasta que, digamos, Tito ya con ayuda de la Unión Soviética asume el poder. La segunda etapa sería la Guerra Fría, que es el periodo comunista de Tito, ¿no? Donde pues está la manipulación de alguna manera, ¿no? La mentira y la manipulación, pues hasta la muerte de Tito. Y ya el tercer título es la guerra de los Balcanes, que se puede leer también como un conflicto étnico y de identidad, ¿no? Y que también pues veremos cómo se relaciona con la película. Quiero leerles el discurso final para empezar por el final de la película. Lo dice el personaje Iván, el hermano de Marco. Construimos nuevas casas con tejas rojas, donde las cigüeñas construyen sus nidos y con las puertas abiertas a nuestros invitados. Le agradecemos a la tierra que nos alimenta, al sol que nos calienta y a los campos que nos recuerdan los verdes pastos en casa. Así, con dolor, tristeza y alegría, recordamos a nuestro país cuando contamos a nuestros niños historias que comienzan como todas las historias. Érase una vez una tierra. Bien, a mí lo que me gustó, dicho sea de paso, esta es mi película favorita. La vi cuando tenía 15 años y obviamente la perspectiva cambia después de tantos años. Y me gusta mucho el enfoque de la exploración del ser, no solo desde el confinamiento, sino también desde la conveniencia del poder y cómo la conveniencia del poder hace que se persuade a seres queridos, a personas que te interesan, pero puede más tus intereses propios que los de los demás. Es importante resaltar, Michel y Daniel, el contexto histórico que está representada y se basa la película. Ustedes han hecho una descripción acertada, pero quiero ahondar un poquito más en esto, y es como un personaje que se habla de él, pero que está ausente, porque nunca se presenta, y es el personaje del líder comunista, socialista, Josip Broz. Eso es una figura fuerte porque también Emir Kusturica tiene una posición arraigada a esta situación política que él vivió. Él es originariamente de Bosnia-Herzegovina, pero él se considera serbio. Tiene ese arraigo nacional en Serbia y él se considera muy oriental en sus costumbres. Te hablo de Europa del Este.
y cómo tiene toda esa costumbre arraigada, y creo que eso hace que la película tenga un punto personal, es casi como un manifiesto, una, una postura del realizador frente a lo que perdió, me parece a mí. Eh, Obviamente nos retrata un conflicto sobre 50 años, desde el 41 hasta el 91. Tenemos también un personaje que me parece un poco improbable de ver en estas atmósferas y geografías, es el simio. El simio que acompaña a Iván a todos lados y leyendo unos comentarios de otras personas, representa la estupidez, la sencillez, pero yo también creo que representa lo opuesto al ser humano, cómo cómo el simio está en desapego a lo banal y está en desapego a a todo el conflicto. Su único refugio es Iván, ¿sí? En un búnker, en un confinamiento, en un encierro. Y me parece que esa dualidad entre el simio y el ser humano eh, hace también una sátira social a lo que es el conflicto de un ser humano. ¿Ya? También me parece que la película remarca aspectos relacionados a cómo se utilizaba el cine en la política. Me parece muy importante y muy diciente que la película, no que la haga como no que la película justifique la, el mensaje de que con el cine se puede hacer política, sino todo lo contrario. Recalca los opuestos, recalca también que el poder no se debe utilizar para persuadir. Y Emir Kusturica sí lo hace así. Y de hecho, en varias entrevistas a medios en ese tiempo lo expresaba. No, mis filmes no representan ni una política, no representa un mensaje político, es mi visión. De hecho, mi visión está con los perdedores de la historia. Entonces me llama mucho la atención que esta visión en ese contexto histórico tan importante esté remarcado en la cinta. Sobre todo lo cómico de la situación, lo burlesco también que se representa, y casi lo circense, por así decirlo. Eh, la, la música con la banda perpetua que siempre está ahí con Blackie, me pareció genial. Y todo el contexto, es que es una película que habla sobre contexto y sobre un contexto histórico además, que fue muy importante durante durante toda esa época, sobre 50 años. Entonces, es una película que vale redefinir para marcar alegorías que están en la historia y cómo el comunismo también representó una imagen muy fuerte en esa Europa del Este en ese tiempo, ¿sí? Entonces, me gusta mucho el contexto, me gusta mucho las interpretaciones que se hacen sobre esa historia y me gusta también la manera como Emir Kusturica lo representa, ¿ya? Entonces, pues esos serían mis primeros comentarios acerca de Underground. A mí me atrapa bastante la idea de la película o el pretexto más bien con el que Kusturica la cuenta y es el hecho de que por amor casi, por una mujer, porque ambos están enamorados de la misma mujer, entonces, y él lo dice Marco en algún momento de la película cuando se enfrenta a Natalija, le dice como que por ella y por amor es que los tiene a ellos encerrados allá abajo, ¿no? Eso me parece súper potente, ¿no? Porque pues pensar la idea de que es capaz de hacer alguien por amor, ¿no? Pues porque si bien está ahí también la idea del poder, eh, que de alguna manera lo seduce a él, a Marco, que es un personaje un poco perverso, ¿no? Me interesan los dos personajes porque se contrastan, ¿no? Digamos que
ambos son cínicos, ¿no? Sobre todo Blackie, desde el comienzo es el personaje cínico. Mientras están bombardeando la ciudad, mientras están bombardeando la ciudad, él sigue comiendo y sigue con su orgullo y no le importa. Y Marco pues también está ahí tirándose a una vieja y tampoco le importa, ¿no? Son cínicos. Eso me parece interesante. También lo que tú hablabas del mono y de los animales, como están ahí los animales mientras va transcurriendo ese derrumbe de la ciudad, ¿no? Y ese apocalipsis, ¿no? Y como ellos como que no tienen la culpa realmente de lo que está pasando, ¿no? De lo que está haciendo el ser humano. Él toma el cine como un instrumento de parodia, ¿no? El hecho de que, y me interesa mucho cuando en la película está todo el tiempo en material de archivo, cuando habla de momentos específicos de la guerra y Kusturica ahí introduce a los personajes, ¿no? Con un chroma key, ahí vemos a los personajes insertados, ahí ya como que de alguna manera revela la intención de la película y el tono que es ese tono paródico, digamos, para hablar de la guerra, ¿no? Bueno, yo un poco de acuerdo con lo que ustedes han dicho. Digamos, lo de los animales también lo vi muy presente. Al principio sentí que era algo más, como te digo yo, como que estamos a veces al mismo nivel de los animales, no porque los animales sean brutos, sino porque a veces como que tenemos comportamientos de animales por instinto y no por pensamiento. Lo vi yo muy, muy marcado en ese sentido y vi también lo que decías del simio que me pareció algo muy lindo, es como esta otra parte que nosotros no tenemos, ¿sí? Como esa constancia de estar ahí. Por otro lado, les quería mencionar, hay un personaje que es el hijo de Blocky, que me parece interesante cuando él sale con el padre y empieza a ver como el mundo, porque nunca lo ha visto, de hecho es un niño que nació ahí abajo, y empieza a decir, tengo miedo, quiero volver a la cueva. Entonces uno empieza a ver cómo el miedo es tan importante psicológicamente y más cuando es instaurado. Entonces cuando uno empieza a mirar eso, dice, bueno, los miedos, ¿por qué son instaurados? Pues, por ejemplo, si lo comparamos ahora, hay muchas cosas para debatir sobre la pandemia, sobre el confinamiento, pero yo lo que siento que sucede ahí es que hay un miedo general por este nuevo virus y que si uno se deja como seguir en esa constante del miedo que todos los días de pronto se sigue comentando en los noticieros por ciertas personas, uno termina diciendo tengo miedo a salir, que literalmente es lo que ahora pasa, no sé a ustedes, pero cuando uno ve muchas noticias en el día, por ejemplo, que son un poco amarillistas, se genera un miedo en el inconsciente que uno dice como, pero ¿qué sucede? O sea, ¿esto realmente es así? ¿Realmente le tenemos tanto miedo a la muerte? No porque esté diciendo que todos tengamos que morirnos ahora ni nada de esto, pero sí me pareció interesante ver eso, como el miedo, y más porque, bueno, digamos que se supone que los noticieros sirven para informarnos, pero si uno descompone la palabra, por ejemplo, in sería como adentro en inglés y formados es de forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está metiendo en la cabeza para que nos formen, que nosotros seríamos como esa forma física para estar como condicionados a ciertas cosas, que en cierta manera es lo que le pasó al hijo de Blocky, que él ya estaba condicionado a estar abajo, que decía, tengo miedo y quiero volver allá abajo, así como Iván a lo último, quería volver a Yugoslavia y se quiere volver y vuelve abajo a los subterráneos a buscar. Entonces es como esa costumbre a algo y al miedo por un desconocimiento. No diría que ignorancia, sino por un desconocimiento frente a muchos temas. Es un punto que me pareció importante mencionar. Y claro, y sobre todo porque ahora que hace referencias al coronavirus y todo lo que nos está sucediendo actualmente, precisamente Kusturica hace mención sobre la imagen y cómo la imagen lo domina todo y cómo la imagen, el que tiene el poder
de la imagen, el que tiene el poder de la información, persuade y domina todo. Y precisamente él con esta cinta lo que intenta o lo que plasma, o lo que dice es eso. O sea, como el que no está en esa realidad de afuera, sino que está en un confinamiento, no puede tener acceso a esa realidad. En este caso, Marco es el que persuade, el que inventa una realidad alterna y los mantiene en confinamiento durante 20 años, ¿sí? Para hacer armas, para fabricar armas. Entonces, me parece un poco diciente lo que nos está pasando actualmente, qué tanto es verdad o qué tanto es mentira. ¿Sí? Hay una realidad que sí nos embarga todo y es un virus, pero pregunto, no quiero ser nada ni político ni nada, es simplemente es de dónde realmente vino este virus, de dónde se originó realmente, si fue en China, no fue en China, o sea, es todo un conglomerado de información que nos dan a diariamente y como que cada día cambia y también las redes sociales influyen mucho. En esa época no había redes sociales, pero me imagino a un grupo selecto de dirigentes en la Yugoslavia dirigiendo todo después de la Segunda Guerra Mundial y cómo podían continuar con el comunismo y cómo pensaban en continuar. Y de hecho la película lo recalca y lo vuelve a recalcar en la posición de Marco, ¿sí? ¿Cuál es el fin de mantener una mentira? ¿Y cuál es el fin de mantener un sistema geopolítico también, si se puede decir así, y un sistema estructurado con base A? ¿Ya? Entonces, esta película, por eso me interesa mucho, porque mueve ciertos conflictos externos del ser que también se vuelven internos. Eh, el confinamiento que tiene la cinta representada en el sótano, también veo que es una deformación o un cambio radical de una realidad. ¿Qué es lo que yo veo y qué es lo que me ponen a ver? Entonces es muy diciente la manera en cómo abarca el confinamiento la película con la pandemia de hoy en día. Hoy, obviamente guardando ciertos parámetros y guardando las proporciones debidas al caso. Eh, pero sí, me llama mucho la atención cómo se puede manipular la realidad estando la mayoría de la población en un confinamiento. Entonces, muchachos, es una película que después de más de 20 años puede hablar de lo que está pasando hoy en día. Quiero tocarles un punto que me pareció muy importante dentro de la película y es la farsa. La farsa. Y ese es el elemento principal y el condimento principal que hace que la película se vuelva eh, importante para mi punto de vista, porque la farsa mueve todos los hilos, conscientes e inconscientes, ¿sí? Blackie se miente a sí mismo con la relación de Natalicia y Marco. Natalia se miente también a sí misma con la relación de ambos. Entonces es una situación de una farsa constante, de una situación que predomina en Marco, en Natalia y en Blackie. Y también me parece algo muy hermoso de ver. No me quiero adelantar, bueno, sí me voy a adelantar, pero para que lo tengan sobre la mesa, y es el final. Es un final hermoso. Para mí es uno de los mejores finales que hay en el cine. Y la representación del fin sin ser concluyente, de la representación del olvido en los personajes, de cómo se puede perdonar. Ya, o sea, para mí esa película en ese final es todo, es un final apropiado, es un final que me dice mucho. O sea, no sé, se me llena de emoción
el sentir mío con esta película, porque es de verdad, es un final apropiado, es un final que, como dice, no es final. Es, para mí es un olvido, es un perdón, es una nostalgia al pasado de lo que fue ese país que ellos llaman, ¿sí? Y también recalcando lo que dice Michelle acerca de Iván cuando está con el médico que lo atiende y dice, ya Yugoslavia no existe. Y él se enfoca en eso, y cómo así que no existe, y cómo, oh, yo quiero regresar o sea, es muy diciente todos estos eh, contextos, vuelvo y remarco, históricos, porque es que hubo gente que en la realidad sufrió mucho por diferencias culturales, por diferencias étnicas, sociales, políticas. Entonces, para mí es una película y una visión personal de Emil Kusturica con respecto a lo que fue su historia, ¿sí? Y su historia reciente, ¿ya? Porque es que la película se hace 4 años después del inicio de la disolución de Yugoslavia, ¿sí? Y los enfrentamientos y las guerras. Entonces, es muy diciente y lo hizo en pleno conflicto. Entonces, es impresionante de ver cómo plasma eso él en esta cinta, ¿ya? De poco más de 2 horas, 2 horas y 40 y tanto. Entonces, nada, muchachos, para mí es una película súper importante en la filmografía de Emir Kusturica, y para mí creo que esa ha sido la mejor de él. O sea, para mí ha sido la mejor, la que mejor ha plasmado su posición como realizador, su posición no sé cómo decirlo, eh, un ciudadano de esa Yugoslavia partida, de esa Yugoslavia en conflicto, y cómo sus cimientos están en esa historia, ¿ya? Entonces, para mí es un contexto bastante importante. Es interesante ver cómo a Kusturica lo inspira una obra de teatro, ¿no? Donde vemos unos personajes que están encerrados mientras la guerra seguía, pero sí, de ahí, no más, de ahí él mismo se crea como esos personajes. Y es interesante lo que tú decías del poder y pues a mí me interesa la imagen de Marco cuando está ahí observando a los otros, ¿no? De alguna manera es a través de la cámara, está ahí viendo y manipulándolos, ¿no? Con la música y con el sonido de alerta de bombardeo, entonces los tiene ahí controlados, ¿no? Y es, sí, la dominación, ¿no? Además de el hecho también de que él esté, digamos, de alguna manera arriba de ellos, en su casa con privilegios, y ellos están abajo trabajando para él, ¿no? Como, pues sí, así, básicamente haciendo armas para él. Entonces me interesa ese concepto ahí de dominados y dominante, y además de alguna manera el hecho de que estén abajo, ¿no? Michelle hablaba también del mito de la caverna, y sí, que como que estén esos hombres ahí atrapados, ¿no? Y lo que tú decías del final, ¿no? Porque entonces a mí me parece muy bonito que ellos salen del agua, ¿no? Que ellos de alguna manera ascienden, o yo lo veo así, ¿no? Como que estaban en el infierno y ascendieron al paraíso, ¿no? Y sí parece como ese pedazo de tierra ahí flotante y todo me parece bastante onírico, bastante bella esa escena, ¿no? Eh, pues lo que hablabas de la cuarentena que ambos hablaban, eh, también como para conectarlo con la idea de la inocencia, ¿no? De que hablabas tú también del personaje del hijo que también sale y no conoce el sol, entonces confunde al sol con la luna, ¿no? Y el papá tiene que decirle cuál es la luna. Y pues hablando de la cuarentena,
me hicieron acordar de un documental, no sé si vieron, que se llama The Wolf Pack, que son unos pelados en Nueva York. Los papás los encerraron durante 14 años, ¿no? O sea, ya eran adolescentes toda la vida los niños, los hijos crecieron encerrados en un apartamento y la única conexión que tenían con el mundo de afuera era la ventana o las películas. Entonces, de alguna manera, ahí en el documental vemos como ellos, para ellos los personajes de las películas eran tan reales y era como para ellos el mundo real, ¿no? Y de resto pues estaban ahí encerrados porque sus papás pues tenían miedo de que ellos sí se enfrentaran, digamos, a las hostilidades, digamos, del mundo, ¿no? De la realidad, de la violencia y demás. Y pues me pareció como interesante traerlo, ¿no? Esa película. No sé si la han visto. Bueno, yo sí la he visto el documental y bueno, haciendo como un poco de mención en cuanto a lo que Daniel dice con lo que Andrés dice digamos, de la actualidad. Hay algo y es que si ustedes se fijan, ahora podemos comparar cualquier ficción, no solo de cine, sino literaria, con la realidad y va a funcionar muy bien. No sé por qué, no sé cuál será el mecanismo, pero las ficciones, si comparamos cualquier ficción, es igual ahora. Entonces yo lo que siento ahí, digamos, como para redondear un poco esto de la situación actual, es que en un sentido las herramientas cambian, pero la manipulación no cambia, digamos. Ahora podemos tener una manipulación por redes sociales, antes no la sabían, el mecanismo era otro, pero digamos que las herramientas cambian, pero el mecanismo siempre se mantiene. Es como la constante que tenemos que vivir, no sé por qué. Por otro lado, algo que decías sobre la farsa y la mentira me pareció interesante. ¿Por qué? Porque la película tiene un poco de esa tragicomedia, pero entonces, ¿qué pasa ahí? Por un lado, hay una parte donde uno de los personajes dice, no sé si es Marco, me parece que es Marco, que dice, todos estamos locos, pero no a todos nos han diagnosticado. Entonces, hace como un poco de referencia a esa farsa y le pregunta al espectador, ¿no? Realmente, ¿qué es la verdad? Incluso abajo, digamos, cuando ellos están abajo, en la parte del casamiento del hijo de Blocky, recuerdan que hay una parte de cuando la chica está como volando por el aire a través de unos mecanismos, por un lado muy teatral, pero por otro lado es que viene a esa farsa, ¿no? Cada quien se crea su fantasía, pero esa fantasía viene a ser en su propia mentira. Cada quien se dice su propia mentira para poder vivir, que al final lo resume en lo que decía Dani con la ascensión, ¿no? Pareciera que estuviéramos en un infierno y ascendemos ya cuando, digamos, pasamos al otro plano de la vida después, ¿no? Eso fue lo que yo vi por un lado. Y por otro lado, me parece también importante lo que dijiste de la cámara, porque, bueno, por más de que uno ama el cine, hay una cuestión con la cámara y es que la cámara es un dispositivo, ¿no? Pero el dispositivo también se está renovando todo el tiempo. Digamos, uno podría meter al cine dentro de varias formas audiovisuales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí cuando empezamos como a analizar cómo funcionan los dispositivos? Nos empezamos a dar cuenta de cosas como les digo yo, como esa cámara, ese poder que tiene la cámara, no solo para representar, no solo para grabar, sino también el morbo, ¿no? El morbo que hay en el mirar constante, ese morbo que hay en la guerra, es lo que me parece interesante mencionar ahí. El underground de ahora, ¿cuál sería? El confinamiento actual, la información que guarda el gobierno o que no lo guarda, que se nos está mintiendo realmente con las cifras, con los muertos realmente que hay, con las personas contagiadas que hay. Ese es el underground que quiero hablar. Todo lo que hay en ese mundo que no conocemos y que hay en un poder monopolizado en un gobierno, sea de la vertiente que sea, muchachos, no importa, derecha, izquierda, centro, progresista, lo que sea. Al final de cuentas es un sistema político que guarda
información y que no se le puede dar a un público porque no les conviene. Y es un poco lo que también habla, volviendo al tema de la película, es eso. Y es lo que expresa, cómo un sistema de gobierno manipula a sus ciudadanos para un fin propio y para un interés que lleva a unos cuantos a ganar sus propios intereses. ¿Sí me hago entender? Cómo Underground resguarda representando en estos sistemas de gobiernos que existieron ya en esa época esa información, cómo manipulaban al ciudadano, y cómo persuadían para los intereses propios. El underground de hoy es esta pandemia, este virus. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo creo que es, digamos, el underground actualmente sí es un poco como ese ocultamiento de la información que, como decíamos al principio, ¿no? Nos dicen una cosa, luego nos dicen otra, que realmente no sabemos en qué creer y que esa misma confusión se genera en miedo, que era como lo que les decía anteriormente. Pero vuelvo, insisto, yo creo que las herramientas, o sea, las herramientas cambian, pero el mecanismo siempre va a ser el mismo cuando la gente piensa individualmente. Creo que cuando hay un sentido más de colectividad y no tanto de individualismo, se puede llegar a hablar de, de otras cosas, ¿no? No como quedarnos, lo que tú decías, como en esa información oculta, porque realmente siento que nos ocultan muchas cosas. Entonces me parece que el underground actual sí es eso, es como la información a la que no tenemos acceso porque no somos nadie, no tenemos poder, somos gente de la masa literalmente, que no importa si nos morimos o no. Entonces, al fin y al cabo, nosotros no somos los dueños del mundo, entonces, ¿qué importancia tenemos? Entonces, sí siento que es como ocultar la información. Tú hablas del underground hoy y yo pienso como que inmediatamente a la cabeza se me viene Parásito y yo pienso como que me aterra un poco esa idea del poder, ¿no? Y vuelve ahí porque underground, porque pues están abajo, ¿no? Ellos están abajo y llueve, cae un aguacero y se inundan todos y pues los ricos están ahí durmiendo pues tranquilos mientras mientras eso pasa, no sé, creo que igual sigue imperando ese concepto del poder, ¿no? Eh, pues ahí lo relaciono yo un poco con la actualidad y también pienso en la manipulación y pienso en, pues en que usan conceptos también, ¿no? Como el gastrochavismo, ¿no? Y pues ahorita ya Trump también lo está usando y también lo están usando en Estados Unidos. Y pues yo pienso que aquí ese fue uno de los pretextos que sacaron, digamos, para que ganara Duque las elecciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí existe manipulación, claro, eh, pienso yo, ¿no? Y pues no lo pienso tanto como en el virus, ¿no? Porque igual el virus en última sí es algo que está ahí, pero que no sabemos ni realmente, pues nadie tiene la verdad, ¿no? Y de pronto ahí terminaría asociándolo con la película de Kusturica, donde la verdad termina siendo como muy subjetiva, ¿no? Entonces, pues todavía no veo una verdad ahí, ¿no? No sabría. No digo que el virus sea una mentira, digo que tanto es verdadera la información que se nos muestra. Solamente eso, remarcar eso. Ese para mí es el underground. Que, que lo que está oculto, que no vemos el ciudadano común de a pie, ¿sí? Ese es el underground. Y es lo que yo veo que Kusturica hace 20 años lo propuso con Underground. O sea, ¿qué tanto hay de verdad en estos sistemas de gobierno? La persuasión que tiene un sistema político, la información también que se manipula, todo esto es muy diciente en la película.
representada en Marco. O sea, esa es la representación de esta manipulación, de esta persuasión sobre unos, perdón, sobre los otros que están en desventaja por una mentira y por un confinamiento forzado en un principio por la Segunda Guerra Mundial y después por unos intereses propios, vuelvo y lo digo, representados en Marco y en todo lo que representó también la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que fue su líder único, fue Josip Broz, ¿sí? Que aparte fue una figura también muy importante a nivel mundial hasta el 80 cuando muere a la edad de 87 años. A partir de ahí hay una ruptura en la historia de Yugoslavia. Pero durante todo ese periodo de Josip hubo manipulación, hubo persuasión, hubo mentira y cómo la farsa puede envolver a estos gobiernos para un fin, y es el fin propio. Y esto es lo que creo que Underground recalca mucho. Por eso, poniéndolo en el contexto actual, creo que ese es el Underground, la manipulación de la información a otra escala, a otra magnitud. Ya no es en los enfrentamientos bélicos, gracias a Dios, pero ya es otro tipo de enfrentamiento, la información, el monopolio que existen de estos gobiernos, y se me hace interesante, ¿ya? Por eso digo que este comparativo actual con la película en el 95, guardando las proporciones, dice mucho de los contextos mundiales, históricos, y también los nacionalismos radicales también cómo hacen, cómo hacen mecha para una cantidad de barbaries en el mundo, ¿sí? Vuelvo y digo, de la vertiente que sea, derecha, izquierda o centro, ¿ya? O sea, es un sistema de gobierno que cuando está en el poder manipula por su conveniencia. Entonces, es muy diciente. Y por eso la posición de Kusturica con Underground me gusta mucho, porque expone de una manera satírica, eh, burlesca, ya lo dije, cómo se representan de estas coyunturas políticas, sociales, económicas, y todo lo que eso conlleva a un final, ¿sí? Que a veces no se concluye, y eso está representado en Underground, ¿ya? Y cómo la ignorancia del pasado se remarca mucho, sobre todo en Iván. Iván es la representación del pasado, de la ignorancia de ese pasado. Entonces es muy importante de esta película, vuelvo y lo digo y no me canso, porque es que dice mucho en un contexto social, político, económico, ¿ya? Perdonen mi apasionamiento con la película, pero es que es así, no sé, es así, no ha habido otra película que me mueva tanto las fibras como esta. De pronto es mi lado más liberal en la, si se habla de pensamiento político con respecto al cine de Kusturica. Y él lo dice, él también dice que él cuando, esperen, y busco aquí la información, él hizo una película en los Estados Unidos, ¿recuerda Arizona Dream. esa? Él dice eso, como ideológicamente está en contraposición a todo lo que representa Occidente. Entonces, se le fue difícil la comunicación en ese sentido. Entonces, eso también habla un poco de su ideología y sobre su manifiesto audiovisual, ¿ya? Entonces, son posturas muy bien marcadas, que es lo que me gusta de esta cinta, una postura marcada, firme, ¿sí? Que no le da miedo eh, satirizar un poco en la comedia un contexto tan importante. Y vuelvo y lo remarco, la película fue realizada en pleno conflicto yugoslavo. Entonces es aún más
importante de remarcarlo porque cómo logra hacer una película en pleno conflicto, y cómo esa visión marca el final de la película, sin saberlo, porque del conflicto fue hasta el 2001. Sí, el de la Yugoslavia fue realmente la disolución final de todos los estados fue en el 2001. Entonces, ¿cómo remarca todo este contexto histórico en esta película a solo 4 años de haberse iniciado las guerras en Yugoslavia? ¿Ya? De 6 estados y 2 regiones autónomas. O sea, es que es todo un contexto político, es todo un contexto histórico que, que remarca Kusturica en Underground. Ya, claro que él llega hasta el inicio, no hasta el final de ese conflicto, pero por eso también pienso aquí pensando ahora, no antes viendo la cinta, de pronto al final también quiere decir a que el conflicto armado de Yugoslavia no se había terminado. Y de pronto eh, es, una, es un punto que él remarca ahí. No se acabó, pero sí olvidamos. Y olvidamos es con la muerte, y olvidamos es con el perdonar. ¿Sí me hago entender? O sea, es interesante ver esta postura. Y otro punto que quiero preguntarles es cómo ven la locura de Blackie ya al final de la película, y si se acuerdan cuando él encuentra a Marco y a Natalia ya muertos, él abraza la cruz invertida y el caballo blanco que sale en esa escena. Es muy diciente, quiero ver su postura sobre eso. Pues tú hablabas un poco también de Iván y de la inocencia de Iván y también ahí como un poco para decir que la película es una película sobre la nostalgia también, ¿no? La nostalgia de, pues de esa Yugoslavia que ya no estaba, ¿no? Y de todo lo que representaba, ¿no? Y un poco también entonces ahí está la música también siendo muy potente en ese sentido, la redención de esos personajes, ¿no? Pues ahí al final en ese plano secuencia. Solo para remarcar un dato, la disolución de Yugoslavia se da, bueno, va entre el 25 de junio de 1991, que es donde llega la película, o sea, es hasta donde se termina, o sea, en el contexto narrativo, y va hasta el 5 de junio del 2006, ¿ya? Cuando se condujo realmente a la disolución y a la formación de 6 nuevas repúblicas soberanas, que son Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte y Serbia, y también Croacia. Entonces, a eso es lo que me refiero, es como en pleno conflicto, ¿sí? Él hace una cinta y él hace y remarca esta postura. Es solamente un dato. Bueno, listo. En cuanto decías a la parte última de Blocky, que apareció en todo como loco, yo lo veo lo que les comentaba al principio. En cuanto a ese triángulo amoroso, más allá de los dos hombres y la mujer, es un poco político en el sentido de que veníamos con dos posturas y una postura media, es decir, un comunismo, fascismo y una postura de la chica que era media. Ahora se invierten los papeles y ¿qué sucede con ese triángulo? Ya no es esa postura media, sino es una guerrilla encabezada por él, que se contrapone a esos dos puntos por fuera que están en la guerra, ¿no? Todavía que sigue la constante pelea. Entonces yo lo vi por ese sentido. Y por otro lado, algo que me parece chévere, como que anoté acá, es cuando Blocky le dice a Marco, yo perdono pero no olvido. Yo sentí que no lo dijo por venganza, sino es un olvido, esa añoranza de ese país, como lo estamos diciendo, ¿no? Quiero recordar esta historia porque me parece muy importante y el director lo ha mencionado mucho, es lo que veo yo. Sí, es indudable lo que dices tú, Michelle, acerca del olvido y del perdón. Yo perdono, pero no olvido. Y es interesante ver eso,
por el mismo mensaje que tiene en la cinta, ya, a una nostalgia, a un pasado, a una cultura que se vio dañada por los mismos conflictos internos, ¿sí? Y externos además, porque creo que hace referencia al discurso de Iván cuando dice sobre las tejas rojas, es acerca también de la Unión Soviética que se alió en un principio con Josip Broz para él poder tomar relevancia en el poder de la Unión de la Yugoslavia, ¿sí? Y esa alianza termina en el 48. Entonces es también ver un poco eso, no sé si estoy equivocado en esa parte cuando hace referencia a estas tejas rojas que es habla sobre la Unión Soviética en específico. Pero más allá de eso, me interesa ese mensaje no político, personal. Es un mensaje personal de Kusturica, el olvido, el perdón, es, es su arraigo, o sea, es su arraigo, ¿ya? ¿Por qué creo yo que menciona? Porque es que leí muchos comentarios de que fue un discurso pro-serbio y no anti-serbio, porque no se habla sino desde esa posición. Yo no creo que sea ni pro-serbio, ni anti-yugoslavio, ni ninguna posición. Yo creo que es una posición de él, es su visión de él, de lo que vivió, de lo que perdió, ¿m? De ese rompimiento de la tierra, pienso yo que representaría la separación de Bosnia-Herzegovina y de toda la disolución que hubo en esos 6 estados, más las 2 regiones autónomas. Entonces, no creo que remarca un discurso ni proserbio, ni nacionalista, sino es una posición de él como persona, como ciudadano, ¿ya? Entonces, nada, es una película que me generó muchas cosas buenas, más allá de, de un conflicto político importante. Es agradable de ver estas posturas en los realizadores. Y yo creo que eso se ha venido, eh, y ojo, es una opinión personal mía, no significa que sea cierto, que sea verdad. Ya es una posición mía personal donde pienso que los realizadores actuales se están olvidando de estas posturas sociales personales, ¿sí? Intentan representar o muestran una sociedad, pero desde la lejanía, ¿sí? Esto es una posición mía, vuelvo y digo, no tiene que ser verdad, lo veo así. Ya esa nueva, de estas posiciones personales a lo Emil Kusturica se han ido perdiendo, ¿ya? No sé qué otros realizadores ustedes tienen en mente que marcaron también una posición personal con una película y que muestran o reflejan una historia política, social y económica. Refresquenme la memoria ya como para ir cerrando el círculo. Pues ahora yo no, la verdad no, en mente no, tantas que he visto, pero tantas que ni me acuerdo. Pero, ¿qué te iba a decir en cuanto a lo que dices? Pues igual yo creo que todas las películas en sí encierran una visión personal, ¿no? Más allá de lo que él haga. Y bueno, digamos, no, lo que tú decías del discurso, yo sí, en realidad sí siento que es algo muy patriótico, muy de lo que me pertenece, entonces sí lo veo un poco político, aunque el contexto histórico es lejano para mí, digamos. Y siento que ese mismo contexto es lo que sucede, ¿no? Que tú dices que los realizadores ya, digamos, como que han perdido un poco eso, digamos que puede ser el patriotismo, pero es por lo mismo, porque ahora todo es como, es más universal, ¿no? Los temas ya se expanden, ya la gente no, digamos, yo como realizadora a veces no estoy tan interesada en hablar de temas, sí políticos, pero no como en un sentido de guerra, puede decirlo así, o en un sentido de violencia, porque las perspectivas son otras. Entonces, creo que va un poco más hacia eso y porque, bueno, digamos, siento que para hablar
de algo que tenga una fuerza histórica es porque lo has vivido. Por ejemplo, yo soy una persona de ciudad, no, ¿qué sé yo del campo? O sea, por ejemplo, digo yo, veo muchas cosas, me aterran muchas cosas y digo, esto no es así, pero a la hora de realizar digo, no me siento en la capacidad de hacerlo porque no es algo que yo esté viviendo ni lo haya vivido para poderlo contar, a menos de que vaya y me interne, no sé, un tiempo con esos personajes. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? Entonces, siento que también uno habla dependiendo de lo más cercano a uno y de lo que más le mueve a uno. Entonces, hay una parte que es como ya más universal, que se ha dejado un poco de lado el tema como de los orígenes, pero por otro lado siento que sigue muy fuerte. Eh, por ahora no se me viene en mente nada así como tú dices, pero por ejemplo todo el cine, por ejemplo, de Italia, comparte mucho esas visiones personales con un contexto histórico. Por ejemplo, Leval, de El baile de Escola, que todo es baile, baile todo el tiempo y cuenta la historia de Francia. Y si tú la ves, puedes relacionarla con cualquiera de los países cercanos, porque pasó más o menos lo mismo. El nazismo, el comunismo, digamos que ese director, o sea, aquí que estoy pensando, lo recuerdo ahorita por eso, porque también es una visión muy personal desde él y es desde el humor, lo hace también desde unos personajes muy caricaturescos que me encanta porque me da mucha risa y lo hace tomando en esa visión esos contextos históricos de las invasiones, la guerra, y lo hace desde una manera muy interesante y es que es a través de un salón de baile. Por ejemplo, esa es una película que podría decir por ahora. Quiero hacerle una interpelación a Michelle. A ver, considero que el nacionalismo va más hacia una posición política, eh, a, a veces hasta radical. El patriotismo habla sobre una posición acerca de la tierra, o sea, acerca del país, sin tener de pronto una posición política reafirmada, pero sí es el orgullo de haber nacido en una nación, independientemente cuál sea. Entonces, yo creo que ahí sí se aleja la posición política de Kusturica en Underground. Él de pronto no mantiene una posición política, sino una posición de patriotismo, de lo que fue, de lo que fue. Entonces, de ahí creo que lo político no tiene o no tendría nada que ver en ese contexto de Underground, aunque se muestra y aunque se expone y aunque se, se, se representan los personajes que ya hemos hablado. Entonces, es solamente eso, nacionalismo. A veces tendemos a confundir esas palabras porque dicen mucho y tienen muchas similitudes. Yo sí difiero en el sentido de que, aunque sea patriotismo, no tiene que ver con la posición política del ser o de la persona que manifiesta este patriotismo. Sí, simplemente es orgullo sobre la tierra en el cual nació o se nació. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo que aquí todos somos orgullosos de ser colombianos, ¿sí? Supongo. Yo me siento así, independientemente a mi vertiente política, que por estos lados y por estos días he venido como eh, redefiniéndome en ese aspecto, ¿sí? Porque creo que estoy más hacia la izquierda que a la derecha. Hoy, y es fuerte para mi familia que yo diga esto, pero sí, ¿por qué? Porque viendo Underground y viendo todo, yo decía, pero hombre, las posturas políticas es a lo que nos ha llevado a las guerras, a las desigualdades, a todo el conflicto que ha habido en el mundo en el mundo y no llevamos y nunca hemos llegado a una conclusión buena. Entonces, ¿para qué sirven las posturas políticas si nos terminamos enfrentando los unos con los otros? Y por eso he redefinido mi postura
en estos ámbitos y en esta pandemia, y no solamente a la hora de ver mi posición política, sino también a la hora de ver cine. El ver cine en una pantalla de computador o en mi celular también me ha redefinido un poco. Me hace falta, y un poco apelando a la añoranza y a la nostalgia, el ir a una sala de cine realmente. Es una experiencia que no se va a igualar nunca con un computador, así sea que yo apague las luces, no, sea, no es igual. Entonces, a veces, por favor, no confundir patriotismo con nacionalismo. Yo considero que el nacionalismo va más afianzado a una postura política radical, ¿sí? Y el patriotismo es orgullo del lugar en el cual se nació. Obviamente hay una línea muy delgada que se da en estos dos conceptos, pero es solamente remarcar eso. Y lo otro es, ya para darle un cierre inconcluso, porque esta película no se puede cerrar, realmente no creo que se le deba dar una conclusión a esta pieza tan bella. Eh, ¿Qué fue lo que más les gustó de la película y lo que menos les llamó la atención? Quería cerrar, pues pensando que igual yo sí pienso que, como decía Godard, pues todo cine es político, ¿no? Y que a mí sí me parece que Kusturica al burlarse de la historia está haciendo un acto político, ¿no? Y digamos como que reescribiendo su historia y poniendo, como decía, los personajes dentro del archivo ahí, con un efecto cinematográfico, pues de alguna manera está jugando ahí con la historia y está siendo político ahí, digamos, de pronto revelándose. Eso me gusta, hablando de que me gusta de la película, me gusta el tono de la burla, ¿no? Eh, También los personajes, la banda sonora me encanta, la banda sonora siempre desde que la escuché, como que es una música que se me queda ahí pegada, ¿no? Que me parece que además le aporta la narración, ¿no? Y la cinematografía y que ese mundo de gitanos me parece increíble, ¿no? Sí, también, sí, los personajes, ¿no? Pues escenas como la del teatro, ¿no? Cuando están, pues, los nazis ahí viendo la obra y ellos secuestran a la actriz, a Natalia, uf, me parece genial, como una de las escenas que más me divirtió, digamos, para mencionar una escena de pronto que no hablamos, y como dices, hay muchas escenas, ¿no? Para comentar. Pero digamos que en términos generales sí el tono me gusta mucho, me gusta bastante. Yo, como para resumir, bueno, yo jamás dije nacionalismo, pero entiendo lo que quieres decir, Andrés, y sino que no comparto eso. También, digamos, digo lo que dice Daniel, para mí todo cine es político de cierta manera. Entonces, siento que no podría, digamos, puedo ser patriota, pero no alejarme de la política actual de mi país, por ejemplo, aunque no tenga una postura fuerte con un partido político, por decirlo así. Por otro lado, en general, la película, digamos, cuando yo la vi, a mí me encantó. Eh, Cierto que nunca me ha disgustado en sí algo de la película como tal, algo que yo diga, no, siempre me ha gustado verla, me río mucho y hay algo que, bueno, más allá de lo que les decía, que ahora estuve como pensando en eso de la política, del triángulo amoroso, hay algo que me gustó mucho y es que lo anoté acá y es cómo usan los signos narrativos de la representación de los personajes para la película. Es decir, para él, por más de que haya un guión, los personajes son muy importantes. Creo que no tiene muy en cuenta como si hay, digamos, un inicio, un nudo y un final, sino es más lo que mueven los personajes. Entonces, ese signo que está en los personajes construido desde lo caricaturesco, desde la sátira y desde lo teatral, como decía Dani, es lo que tiene como un sentido muy profundo y como decía Humberto Eco, ese signo es el que impulsa toda la energía del film, ¿no? Los personajes son esos
personajes enérgicos que hacen que se mueva toda esa unidad fílmica. Es lo que veo yo, la admiro mucho la banda sonora también, estoy de acuerdo con ustedes y el final es hermoso, como ustedes dijeron. Eso para mí. Por obvias razones yo no tengo ningún punto que me disguste de Underground. Para mí es lo mejor que he visto. Y he visto mucho cine. Y he visto de mucha gente. Pero para mí marcó, de pronto por un momento de mi vida en la que estaba a los 15 años, que vuelvo y digo, viéndola 20 años después, me confirma muchas cosas. Pero quiero leerles palabras textuales de Kusturica. Y es esto. He evitado voluntariamente describir la historia desde cualquier punto de vista. Ojo con esto. He guardado una distancia irónica, pues en la historia de Yugoslavia, los culpables de las masacres cambian continuamente. La historia es una farsa, según él, y según su manera de contar en 2 horas 40 y pico de minutos la historia de su nación. Entonces, me dice mucho esta frase de él porque, vuelvo y digo, no lo veo más como un manifiesto personal, su visión, y no necesariamente, muchachos, tienen que ser politizado ese mensaje. Yo considero que no toda la postura cinematográfica tiene que dar un mensaje en política o político. No lo considero así. Pienso que va un poco más allá. Yo creo que también, y ya les voy a leer, se hace política con el cine cuando él lo dice. Mi filme es exactamente lo contrario de un filme de propaganda. Hago películas que están al lado de los perdedores y no de los que utilizan la máquina de propaganda para sus intereses personales. Ahí hay un punto también muy importante en Kusturica, en la manera de retratar Underground y de también retratar su cine. Obviamente uno a veces puede replantearse sus posturas y sus formas de decir una historia o de representar una historia o de interpretar una historia con los años. No digo que de pronto una postura siempre se tiene que marcar igual siempre. A medida que uno va cambiando su manera de pensar y de ver, también sus posturas cambian. A mí me ha pasado. Yo era el tipo más derechista del mundo y con los años me he visto cambiando mi postura, no radicalmente, pero sí progresivamente. ¿Ya? Y he llegado a la conclusión sin concluir, perdonen lo ambiguo del término, y es que ninguna postura política que lleve a un exceso es bueno, ni de la derecha, ni de la izquierda, ni la del centro. ¿Sí? Y en sí la ideología no es lo malo, es la utilización de esa ideología que proviene del hombre es lo malo. Cómo se utiliza esa ideología para hacer y para reafirmar unos intereses personales. Eso es lo que tengo yo que decir en definitiva de Underground. Es una pieza magistral, para mí es lo mejor de Kusturica, vuelvo y lo digo, y para mí es una película que dice mucho por su contexto, por su historia, por sus personajes, que también son personajes que están interpretando a unos personajes en la vida real en esa parte de la historia de Yugoslavia. Entonces, sí, es eso, es como darle una conclusión sin concluir, es eso, es una película que dice mucho desde el manifiesto personal de Kusturica y desde una posición, hombre, yo diría que también libre, porque es libertad hablar de lo que quiere y cómo se quiere, y yo creo que él lo logra en ese aspecto, ¿sí? Nada, es lo mejor que yo he visto, es eso. Quería agregar algo y es que, digamos, entiendo como lo que tú dices
en cuanto a la política, pero hay que tener en cuenta que no es solo es el mensaje, ¿sí? Exacto, no es porque la película sea panfletaria o algo así o diga que hay que hacer la revolución, es que esté políticamente, ¿sí me entiendes? También en el mismo dispositivo, en la misma elaboración, en los mismos mecanismos, el mismo manifiesto es algo súper revolucionario que viene desde hace mucho tiempo, que se contrapone a cosas que estás viviendo. Entonces, siento yo que hay que ver desde ese sentido, que no es solo el mensaje como tal que diga la película, sino cómo se está haciendo esa película para poder decir que hay algo de política. Hacer una película es algo político más allá del mensaje como tal que nos esté dejando una narrativa, es lo que quería agregar. Pues gracias a ti, Andrés, y gracias a ti, Michelle, y gracias a ustedes por vernos. Y los invitamos entonces a la próxima sesión donde hablaremos de la película El silencio de los otros y continuaremos pues hablando sobre cine y política, ¿no? Muchas gracias. Gracias.